Hola, yo soy Paula Nicole Hernández Terrazas. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante, al menos para mí. Hablaremos sobre el hinduismo, religión y espiritualidad, sobre qué es el hinduismo, su término y simbolismo, también un poco sobre las características del hinduismo, así como sus principales creencias. Es importante también conocer sus doctrinas, su origen y, claro que sí, también los dioses de esta creencia. El hinduismo es un sistema religioso originario de la India. Está conformado por una grandísima diversidad de tendencias. Sin embargo, estos elementos fundamentales son la creencia en Brahman, como principio supremo, universal, el karma, la reencarnación y la liberación. El término hinduismo proviene de la palabra hindú, una adaptación persa del nombre del río Sindhu. A partir del siglo XIX se le agregó el sufijo ismo para designar el conjunto de valores, creencias y prácticas religiosas de los pueblos del Valle del Indo. El símbolo hinduismo es el Om, que representa al dios impersonal Brahman. Así como el universo y lo esencial, el Om es una sílaba sagrada que funciona como un mantra, es decir, un canto u oración vibrante de los hinduistas, que valoran como un sonido primordial del que se generan otros sonidos. El símbolo del hinduismo es el Om, O-M, que representa al dios impersonal Brahman, así como el universo y a lo esencial. El Om es una sílaba sagrada que funciona como un mantra, es decir, un canto u oración vibrante que los hinduistas valoran como un sonido primordial del que se generan otros sonidos. El hinduismo no tiene un fundador ni posee una jerarquía vertical semejante a las religiones monoteístas. Esto favorece la gran diversidad de las corrientes metafísicas, espirituales, filosóficas, costumbres, cultos y rituales que lo caracterizan. Actualmente el hinduismo es la espiritualidad dominante en la India, Nepal, la isla de Mauricio, África y la isla de Bali, que es Indonesia. Así bien, su práctica se ha extendido en algunos países y en otras culturas. Bien, ahora hablaremos sobre 4 características principales del hinduismo. La primera, no tiene una estructura jerárquica. El hinduismo no tiene una figura de autoridad principal ni tiene una iglesia en el sentido jerárquico del término. Eso explica la variedad de creencias y rituales asociados a esta espiritualidad que crecen en la devoción popular. 2. Es diverso y plural. El hinduismo es una religión sincrética que admite muchas creencias y filosofías, ya que ha reunido gran diversidad de culturas a lo largo de estos siglos. Estas creencias pueden ser de expresión monoteísta, politeísta o incluso agnóstica. 3. Tiene un rico panteón de deidades. Los hinduistas tienen un sistema de diferentes devatas, devas y devis. Esto es ídolos, semidioses y semidiosas, los cuales representan distintas manifestaciones del principio universal supremo. Por ello, algunos especialistas señalan que el hinduismo no es exactamente politeísta. 4. No es una religión proselitista. En su origen, el hinduismo se transmitía mediante el sistema de castas de la India. Por ello, no es una religión expansiva en búsqueda de adeptos. Sin embargo, es abierto a las nuevas adhesiones. Ello explica su crecimiento y presencia en el mundo occidental. Ok, ahora que ya estamos avanzando un poco sobre las creencias del hinduismo, el sistema de creencias es muy variado y complejo debido a sus características. Dentro de esta diversidad, todos los hinduistas comparten una serie de creencias fundamentales, que son 4: el karma, el dharma, la reencarnación y la liberación. Ok, les hablaré sobre el karma. En el hinduismo se le conoce como karma a una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra bien, librará un buen karma. Al contrario, si obra mal, su karma será negativo. En otras palabras, el karma se refiere a las consecuencias de todas las acciones que una persona desarrolla conforme a su vida. Se asemeja a la ley de causa y efecto. La idea del karma
presenta un profundo sentir de justicia. 2. Dharma. El Dharma se refiere al conjunto de deberes que una persona debe de respetar y cumplir en su vida, como la virtud, la religiosidad, la conducta, etc. En otros términos, el Dharma es el deber ser para el cual nosotros existimos. La palabra significa algo así como religión, conducta piadosa o conducta correcta. En el hinduismo se le conocen como dos vías principales en el Dharma: la vía doméstica y la vía monástica. 3. Reencarnación. Por lo general los hinduistas creen en la reencarnación, que recibe el nombre de samsara. La reencarnación consiste en que, después de la muerte, el alma puede ocupar un cuerpo nuevo, de acuerdo a las acciones de la persona. Este podrá reencarnar en existencias superiores, inmediatas o inferiores. Por último tenemos moksha. Los hinduistas creen también en la liberación espiritual, que es el sánscrito, recibe el nombre de moksha. Mientras que una persona no logra superar el karma, permanece atado a la ilusión, que se le conoce como maya, y al sufrimiento que ésta lo induce. Existen tres caminos para obtener la liberación espiritual. En este propósito del hinduismo, esos caminos son el sendero de la acción, que se le conoce como karma marga, el sendero del conocimiento, que se le conoce como genya marga, y el sendero de la devoción, que se le conoce como bhakti marga. Bien, ahora pasaremos a explicar un poco sobre las doctrinas del hinduismo. Las creencias básicas del hinduismo son objeto de diversas interpretaciones que lo podemos llamar doctrinas o darsanas. El término darsana quiere decir visión y en este caso se usa para referir las 6 doctrinas que agrupa el hinduismo: Vedanta, Yoga, Sankhya, Mimamsa, Nyaya, Vaseika y me parece que ya. Hablaré un poco sobre estas doctrinas. El primero es Vedanta. Significa fin de los Vedas. Es una doctrina que se enfoca más que nada en el estudiar tres principales de los libros: los Upanishadis, el Brahma Sutra y el Bhagavad Gita. Esos son los principales libros. Están un poco raros de pronunciar, la verdad, pero son principales en esa doctrina del Vedanta. Segundo, el yoga. Es la disciplina física y mental que procura la liberación del alma con respecto a lo material. Acepta la existencia de Dios. El término significa unión en sánscrito. Su texto principal es la Yoga Sutra de Patanjali. Perdón. Tenemos también a Sankhya, que significa número o enumeración. Se basa en el dualismo, el cual reconoce la presencia del cuerpo temporal y un cuerpo de material sutil que trasciende después de la muerte y pues migra a otro cuerpo. Por otro lado tenemos Mimamsa, que significa reflexión o investigación crítica. Esta regula la interpretación de los Vedas y justificación del ritual védico. Tiene mucha importancia en la Vedanta. En la Vedanta, como lo habíamos explicado, es el fin de los Vedas. O sea, tienen mucha particularidad estos dos principios de las doctrinas. Como número 5 tenemos Nyaya, que significa regla o método. Esta procura acabar con el sufrimiento que resulta de la ignorancia, proponiendo 4 métodos. Para conocer la realidad de la vida en sí, es muy fundamental tener bien activa la percepción, la inferencia, la comparación y el testimonio. Eso es algo que vemos muchísimo en pensamiento crítico, para, pues claro, valga la redundancia, tener una mente más abierta para poder argumentar y ser más críticos al aventar un argumento al exterior. Por último, de esta doctrina tenemos a Vaseika, que significa particularidad o particular. Es de tendencia materialista, identifica y clasifica todo lo existente. Por ello, propone 3 categorías de existencia real: substancial, calidad y de movimiento.
y 4 que derivan a la lógica o intelecto, comunidad, particularidad, propiedad y no ser. Ok, ya después de hablar un poco de creencias, de características, etcétera, les voy a hablar un poco sobre su origen e historia del hinduismo. El origen y formación del hinduismo es un proceso milenario caracterizado por la suma de diversas creencias a lo largo de estos años, como capas de tratase. Se estima que el origen del hinduismo se remonta en el año 1750 o 1500 a.C. Fue introducido a la India por las tribus nómadas indoeuropeas que adoraban las fuerzas de la naturaleza. Bueno, aquí es algo muy importante porque les voy a hablar sobre la aparición de la divinidad impersonal de Brahman. Recordemos que Brahman es el dios en sí, al que alaban un poco más, que es como el que los lleva más hacia esa creencia. En sí, tras la revolución agrícola y la senderización, las creencias y los rituales de aquellas tribus se hicieron más complejos. Con el paso del tiempo apareció el concepto de Brahman, que significa brote o expansión en sánscrito. Se trata de una deidad impersonal a lo que se atribuye el principio universal supremo, es decir, el origen y el fin de la vida. Ok, antes de finalizar, hablaremos de los dioses del hinduismo. Como ya antes mencionado, Brahman es una esencia del hinduismo, parte de la creencia de una deidad impersonal, conocida como Brahman, que se pronuncia Brahman en sí con H, con un apóstrofe en la primera A. Es el principio universal supremo, es decir, el principio que rige el universo y por ende es considerado como la causa y el fin de la existencia. No debe confundirse con Brahma, que es la personificación del principio creador, ni con Brahman o Brahmanes con minúscula, ya que cuando así se escribe se refiere a los monjes que transmiten el sánscrito y la enseñanza espiritual, pero Brahman es distinto. De hecho, este, pues sí son palabras que se escuchan muy igual, pero en realidad son muy distintas. Igual, regresando al tema, la principal manifestación de Brahman está contenida en la Trimurti, que son tres formas, es decir, una trinidad formada por las deidades Brahma, Vishnu y Shiva. A diferencia del cristianismo, esta trinidad no es objeto de adoración como grupo o comunidad divina, sino simplemente es una manera de referirse a tres dioses a la vez. Para poner más en contexto, el dios creador, es decir, la personificación del poder creador de Brahman, y forma parte de la Trimurti. Su manifestación es periódica, suele representarse con una forma humana de cuatro cabezas, cada una de las cuales representa la escucha de los cuatro Vedas. Su esposa es Sarasvati. Ok, ahora les hablaré sobre el segundo dios, que es Vishnu. Es el dios conservador o protector del universo. Forma parte de la Trimurti y pues representa también la misericordia y la bondad. Se cree que Vishnu se ha manifestado en 10 avatares o reencarnaciones. Las más conocidas son Rama y Krishna. A Vishnu se le representa con 4 brazos, en cada uno de los cuales porta un atributo distinto y su esposa es Lakshmi, perdón. Como tercer dios, tenemos a Shiva. Shiva es un dios destructor y renovador del universo a la vez. Completa el grupo de la Trimurti. Se le conoce como un yogi, de modo que es considerado patrono de los yogis. Se les presenta con el cuello largo, el cabello largo, el ligam, que es una piedra, 3 ojos, 4 brazos, un tridente, Trishula, se le llama así a los elementos que ellos portan. El esposo de Parvati, es esposo de Parvati, perdón, y padre de Ganesha y Kartikeya. Esos son pues demasiados dioses, la verdad, pero les estoy hablando de los principales y de los más conocidos.
Por otro lado tenemos a Krishna, es la octava reencarnación o avatar de Vishnu y es quizá la más conocida. Su nombre significa negro o azul oscuro o atractivo. Representa la encarnación del amor y del gozo. Sin embargo, para los seguidores de esta corriente denominada Krishnaísmo, perdón, Krishna es la forma principal del principio supremo y él a manera los otros dioses también son incluyen a Vishnu, perdón. O sea, Krishna es de los principales más reconocidos y con más poder porque pues representa en sí el amor y el gozo en reencarnación. Y pues es igual, como ya les había mencionado, es uno de los más supremos, y más importantes. Como siguiente tenemos a Sarasvati. Me identifico demasiado con este dios. Es la esposa de Brahma y se considera diosa de la sabiduría, del aprendizaje y de las artes. Se representa con cuatro brazos y frecuentemente aparece montado de un cisne o de un pavo real. A mí la verdad me encantan los pavos reales, entonces me encanta ella y pues igual me gusta mucho el arte. Por eso me identifico demasiado con Sarasvati, perdón. Tenemos también a Lakshmi. Esta es la esposa de Vishnu. Esta es una diosa de la abundancia, de la buena fortuna, del amor, de la belleza. Representa la prosperidad en todos sus aspectos, tanto materiales como espirituales. Lakshmi tiene otros avatares como Sita, Radha y Dharani. Por otro lado tenemos a Parvati, que significa hija de las montañas. Es la personificación de los Himalayas. Se manifiesta como Uma, Durga y Kali. Es, las- es la consorte de Shiva y sus hijos son Ganesha y Kartikeya. La abundancia y los nuevos comienzos, hijo de Shiva y Parvati. Se le representa con cabeza de elefante y cuerpo de un niño o joven con vientre abultado. Y pues bueno, realmente esos son los dioses más sobresalientes, más poderosos de esta creencia, que es el hinduismo. Como referencias, yo estuve indagando en una revista mexicana de ciencias políticas y sociales que fue publicada en agosto del 2015. Es muy interesante meternos más a profundidad en ese tipo de creencias porque tienen demasiado aporte a la psicología actual. Yo soy más de creencia de la espiritualidad, entonces creo en las vibras, creo en todo ese tipo de cosas. Entonces me sentí muy identificada con esta creencia, por eso me puse a investigarla más. Espero que les haya gustado el video y pues muchas gracias por poner atención.